Señora secretaria, ¿cuenta? Sí, presidenta. Primero hay que decir, presidenta, que se sesionaría el próximo lunes 30 de septiembre de 9:30 a 11. De 9 a 11 parece que es. No, 9:30. 9:30. Sí. 9:30. 9:30. Sí, de 9:30 a 11. ¿Lo habíamos puesto a las 9 por solicitud No. de la ENA? Sí, se cambió de 9:30. 9:30. 9:30 a 11. Y ese día se va a poner en tabla entonces el protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ahí se encuentran invitadas las señoras Marta Mauroas, secretaria ejecutiva del Foro Permanente Política Exterior, y la señora Alicia Froman, experta en comercio internacional y género, consultora de la CEPAL. Además, la senadora Aravena propuso a un profesor de la Universidad del Desarrollo y la senadora von Baer propuso 4 nombres que podríamos elegir uno de ellos también para invitarlos ese día. Y además, presidenta, hay una comunicación de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas de Valparaíso en que solicitan ser recibidas por la comisión para exponer una encuesta que ellas realizaron sobre muchas materias relacionadas con su profesión, pero principalmente dedicada al acoso respecto de su trabajo. Eso es, presidenta. Podríamos recibirlo un día lunes, que tenemos más tiempo, ¿no? No el 30. La Asociación de Mujeres Periodistas de Valparaíso. ¿De alguna razón? Sí, por una encuesta que ellos hicieron y quieren venir a exponerla. Ya. Entonces busquemos un día lunes en octubre, ¿no? Okay. Entonces vamos a recibir con mucho agradecimiento a la profesora Pamela Prado, que ha venido hasta nuestra comisión. Ella es profesora de Derecho Civil de la Universidad de Valparaíso, y lo que tenemos en tabla hoy día, lo que ella nos viene a exponer, es el proyecto de ley de la moción del senador Juan Pablo Letelier, que facilita a la mujer casada la enajenación de sus bienes adquiridos por sucesión por causa de muerte. Entonces le damos la palabra a profesora Prado, y muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy la profesora Pamela Prado, soy abogada de la Universidad Católica del Paraíso, soy máster en Derecho, doctora en Derecho y académica investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad del Paraíso, así que es muy agradable para mí estar acá, porque además es muy positivo que nos reciban a los académicos de la región, además, así que se los agradezco. Bueno, cuento con escaso tiempo, solamente me dieron 10 minutos, pero decidí, atendida la... Me podré extender entonces. Sí, desde la casa. Muchas gracias. Lo digo porque quiero partir haciendo un vistazo muy general y tratar de ser lo más esquemática posible respecto de cuál es la situación actual y cuáles son las normas atingentes. Me parece que es importante, teniendo presente que aquí hay varias disposiciones que están proponiendo que se modifiquen, se supriman incluso en algunas ocasiones. Por tanto, me parece a mí que quisiera darles primero que todo una mirada, como les digo, de carácter general. Y voy a partir entonces describiendo cuál es la situación actual respecto de los derechos hereditarios de la mujer y en general respecto de todos los bienes que se adquieran a título gratuito durante la vigencia de la sociedad conyugal. El panorama en el régimen de sociedad conyugal es el siguiente. Hay, en principio, 3 patrimonios que forman parte de la estructura de la sociedad conyugal: un patrimonio social, un patrimonio de la mujer, un patrimonio del marido. Estos 3 patrimonios siempre son administrados por la misma persona. Como regla general lo hace el marido en calidad de jefe de la sociedad conyugal. Pero además de esta situación, hay otros 3 posibles patrimonios que están fuera del sistema, que son aquellos que nosotros los académicos denominamos patrimonios satélites. Patrimonios que están fuera de estos 3 grandes patrimonios que administra el marido, que son los patrimonios reservados del artículo 150, es decir, aquel que se forma con el producto del trabajo de la mujer separado del marido. Hay otro patrimonio satélite distinto, también separado y administrado por la mujer, que es el patrimonio del artículo 166, que es al que nos vamos a referir probablemente con un poco más de detalle. Y en tercer término, un tercer patrimonio, que es el del artículo 167. Por tanto, lo que quiero remarcar es lo siguiente. La mujer casada bajo régimen de sociedad conyugal puede ser titular de incluso 4 patrimonios. ¿Cuál es el punto? El punto es que el patrimonio propio es administrado
por el marido en conjunto con estos otros dos patrimonios, que es el propio de él y el patrimonio social. Él administra esto como la teoría de conjuntos, que a uno lo enseñaban cuando eran chicos, a pesar que a los niños ya no ahora, pero esto como teoría de conjuntos, estas tres pelotitas son administradas por el marido, y estos otros tres patrimonios satélites, 150, 166 y 167, que son susceptibles de tener la mujer como titular y administrados por ella con plenas y absolutas libertades, salvo una pequeña limitación que está contenida en el patrimonio 150 y que no es del caso hacer referencia. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con los derechos hereditarios de la mujer? A ver, los derechos hereditarios de la mujer, es decir, una herencia que reciba la mujer casada bajo régimen de sociedad conyugal, son derechos. Y lo que dispone el artículo 1749, inciso tercero, es que estos derechos ingresan al patrimonio social. Es decir, ingresan dentro de esta gran estructura, pero ni siquiera al patrimonio propio de ella, sino que al patrimonio social. Y como tal, son administrados por el marido. De ahí entonces que lo que dispone el 1749, inciso tercero, es que el marido, para poder enajenar o gravar estos bienes, para poder venderlos, para poder donar, en definitiva, los derechos, requiere de la autorización de la mujer. Pero el que comparece es el marido. Esa es una primera cuestión. Enseguida, resulta que durante la vigencia de la sociedad conyugal, la mujer, además de recibir una herencia, esta herencia no queda solamente con derechos. Lo que hay que hacer normalmente es, al partir la herencia, llevar a cabo la partición de bienes y adjudicarle bienes al marido o a la mujer si es que reciben derechos hereditarios. ¿Qué va a significar esto? Que si, por ejemplo, producto de la partición de bienes, esto que era derechos de la mujer sobre una herencia, se materializa en un bien mueble, este bien mueble, tal como dice el artículo 1725, número 4, ingresa también al patrimonio social, generando un derecho a recompensa, y como tal entonces también es administrado por el marido, ¿ya? Respecto de los bienes inmuebles, si esto que era derecho hereditario de la mujer, producto de la partición de bienes, a ella le adjudican un bien inmueble, ese bien inmueble ingresa a su patrimonio propio, pero dentro de esta gran estructura y por tanto también es administrado por el marido. Lo que pasa es que el propietario aquí ya es la mujer. Lo mismo ocurre en el caso de un marido si un marido recibiera un bien inmueble por concepto de herencia. ¿Ok? Sigo. Coherente con eso, entonces, y destaco esta norma, es que el artículo 1726 dispone lo que ustedes ven ahí. Es decir, cuando se adquiera a título de donación, herencia o legado, como regla general, un bien inmueble, ese bien inmueble ingresa al patrimonio propio del cónyuge. En el caso del marido lo administra él. En el caso de la mujer, ese bien inmueble ingresa al patrimonio propio de ella, pero lo administra el marido, ¿ya? En el caso de que se trate de un bien mueble, por ejemplo, la mujer le donaron una pintura, la mujer producto de, qué sé yo, la liquidación o la partición de bienes donde ella tenía derechos hereditarios, le adjudican un automóvil, ese automóvil ingresa al haber social, también administrado por el marido. ¿De acuerdo? Por tanto, si ustedes ya se van dando cuenta, probablemente cualquier modificación al artículo 1796 en este punto, solamente al artículo 1726 no tendría mayor relevancia práctica, para que lo tengan presente. Coherente con aquello, hay otras disposiciones que hay que tomar en consideración que no están contempladas en ninguno de los proyectos que me hicieron llegar para que tengan presente. Primero, el artículo 1226, inciso final, señala que en el caso de que a la mujer se le defiera una herencia o un legado, se requiere de la autorización del marido para poder repudiar o aceptar esa herencia o legado. ¿De acuerdo? Enseguida, si es que ya la mujer recibió derechos hereditarios vigente en la sociedad conyugal, y lo que se quiere hacer es una partición de bienes respecto de esos derechos hereditarios, dispone el artículo 1322, inciso final, que si lo que quiere hacer la mujer es promover la partición, en realidad nuevamente tiene que hacerlo el marido, pero requiere también del consentimiento de la mujer. Así que también es una norma que habría que modificar si es el propósito que tienen ustedes. Y algo similar ocurre con el artículo 1326 a propósito de la designación de juez partidor. Esto lo traigo a colación, lo mismo que el artículo 1411, para que tengan en consideración que cualquier modificación que ustedes hagan necesariamente tendría que tocar todas estas disposiciones por una cuestión de técnica legislativa para tener coherencia. Entonces, recordemos además la siguiente norma. Yo les comenté que en nuestro sistema vigente tenemos esta gran estructura, ¿cierto?,
esta suerte de teoría de conjuntos, donde tenemos estos 3 patrimonios administrados todos por el marido, pero tenemos también estos 3 patrimonios por fuera denominados satélites, ¿cierto? Del artículo 150, patrimonio reservado, 166 y 167. Quiero resaltar lo que dispone el artículo 166 del Código Civil, porque si ustedes se fijan, lo que señala la norma hoy es, si a la mujer casada se le hiciera una donación o herencia o legado con la condición precisa de que estas cosas no las administra el marido, lo que entiende el legislador aquí es que precisamente se forma este patrimonio satélite. Forma este patrimonio afuera de este gran sistema que es administrado por la mujer, donde la mujer tiene plenas facultades para poder administrar y enajenar esos bienes. Una duda, perdón la interrupción, Presidenta, por su momento. Pero esto le lleva a la condición de que tiene que ser especificado. Exactamente, antes de, exactamente. O sea, eso significa, eso significa entonces que si ustedes me preguntaran a mí, si hiciéramos un análisis estadístico de la situación actual de las mujeres casadas en sociedad conyugal, no me equivocaría de decir que probablemente vamos a tener una mujer que, si tiene alguno de estos 3 patrimonios, en un 99,9% periódico tendrá el patrimonio del artículo 150. Menos probablemente el 167, a menos que fueron previsores, porque ahí hay una convención prematrimonial que se ha celebrado y que es muy práctica, y mucho menos en el artículo 166, porque eso en el fondo, ¿qué significa, senadora? Significa que hay un tercero, padre, por ejemplo, que le hace a la mujer, que otorga un testamento y dice, mire, te voy a dejar este bien, pero con la condición de que no lo administre tu marido. O sea, y esa es la condición para formar este patrimonio. Entonces, esa es una de las ideas también, mirar qué podría ocurrir con este artículo, para lo cual, de todas maneras, yo quisiera repasar las propuestas que a mí me enviaron en un documento bastante breve, donde en realidad ustedes se refieren fundamentalmente a 3 disposiciones. Si nosotros hiciéramos un resumen de las propuestas, yo les diría que aquí hay 3 propuestas distintas, ¿de acuerdo? En general, simplificando el análisis. Primero que todo, mirar el artículo 150 del Código Civil. Segunda opción, mirar el artículo 1726, que voy a volver a repasarlo. Y en tercer término, mirar el artículo 166. ¿De acuerdo? Miremos qué es lo que ocurre con el artículo 150. Como yo les he dicho, actualmente eso es lo que se llama patrimonio reservado de la mujer casada bajo régimen de sociedad conyugal, que se forma con el producto del trabajo y con todos los bienes que ella adquiera con el producto del trabajo y con todos los frutos de los bienes que ella adquiera. O sea, por ejemplo, si ella trabaja, se compra un departamento, lo arrienda, las rentas ingresan a ese patrimonio reservado y la mujer entonces podrá administrarlo con plena libertad, porque esto está separado de este gran sistema, ¿cierto? Eso es lo que establece el artículo 150. Quiero señalar además que hay algunas leyes especiales que establecen que ciertos bienes que se adquieran, por ejemplo, con cargo a determinados beneficios, se les aplica el sistema del artículo 150, pero siempre está pensando en producto del trabajo. Esa es un poco la idea. La mujer que trabaja separada del marido. Esa es la lógica. Entonces, una de las propuestas que plantean aquí es que se agregue un inciso final a ese artículo 150, más o menos en los siguientes términos. Se considerará también separada de bienes respecto a aquellos bienes muebles e inmuebles adquiridos a título de donación, herencia o legado. Mi opinión es que no es una buena técnica legislativa. El artículo 150 y esta institución del patrimonio reservado es conocido, es de alguna manera reconocido por las mujeres. En general, la comunidad entiende que se forma con ese patrimonio, o ese patrimonio se forma con el producto del trabajo, y mezclar estos derechos hereditarios, donde tampoco queda muy claro cuál es el propósito, me parece a mí que podría crear más problemas interpretativos que otra cosa, porque en definitiva la pregunta que yo quisiera plantearles incluso es ¿cuál es el propósito de la reforma? Porque si yo miro las distintas propuestas, no queda claro. El propósito de la reforma es que para que la mujer enajene los derechos hereditarios lo haga ella y no se tome en consideración al marido, porque esa es una opción que es bastante tenue. O la otra alternativa ya derechamente es que nosotros digamos que la mujer pueda administrar todo aquello que ella adquiera a través de actos de carácter gratuitos. Y si lo que estamos planteando, lo que se está planteando es que la mujer administre todo lo que ella adquiera durante la vigencia de la sociedad conyugal a título gratuito, no solamente deberíamos incluir los derechos hereditarios de la mujer, sino que también las cosas que se le donen a la mujer
y también las cosas que se le leen a la mujer, porque son 3 instituciones distintas. O sea, eso significa que si, por ejemplo, casados estos marido y mujer, un papá le regala un departamento o le regala un auto a la mujer, ella no estamos hablando de derechos hereditarios, estamos hablando probablemente de una donación. Y si nosotros aplicamos las reglas vigentes, resulta que esa donación ingresará o al patrimonio propio de ella, administrada por el marido, o ingresará al patrimonio social, generando derecho a recompensa, en cuyo caso también es administrado por el marido. Entonces, ¿cuál es el propósito de la reforma? Entonces, la primera observación que yo tengo que hacer es que independientemente de cuál sea el propósito, en mi opinión, creo que el propósito que ustedes sigan con esta reforma no queda correctamente, desde el punto de vista de la técnica legislativa, ubicada en el artículo 150. Como les digo, el patrimonio reservado es un patrimonio reconocido, reconocible, que tiene carta de nacionalidad, y no estoy hablando únicamente de los juristas, sino que estoy hablando de cualquier persona, de cualquier mujer que trabaja, ella sabe que tiene este patrimonio reservado. Así que eso como una primera opinión. Enseguida, la reforma propuesta al artículo 1726, probablemente ustedes ya se habrán dado cuenta que cuál sería la opinión sobre el particular. El artículo 1726, si ustedes recuerdan, establece que si se adquiere un bien inmueble a título gratuito, por ejemplo, una herencia, durante la vigencia de la sociedad conyugal por marido o mujer, ese bien inmueble ingresa al patrimonio propio. En el caso de la mujer, ingresa al patrimonio propio de ella, administrado por el marido. ¿Qué significa eso? Que si estamos hablando de un bien inmueble, entonces como un departamento, que le heredaron a la mujer, le legaron a la mujer, ese departamento ingresará al patrimonio propio de ella, pero cualquier acto que se haga referido a ese bien inmueble lo tendrá que hacer, en definitiva, el marido con el consentimiento de la mujer, atendido a lo que dispone el artículo 1754 en relación al artículo 1757. O sea, quedamos donde mismo. Derogar el inciso segundo y agregar al inciso primero la expresión bienes muebles, lo único que haría es 2 cosas. 1, distorsionar el sistema, porque en el régimen de sociedad conyugal la regla es que los bienes muebles ingresan al patrimonio social. Con esto lo estaríamos distorsionando, porque había entonces un casito de bienes muebles que quedan en el patrimonio propio de los cónyuges. Ojo, marido y mujer. Y enseguida resulta que si esto es un bien mueble que ingresa al patrimonio propio de la mujer, nuevamente es administrado por el marido. Y déjenme decirles, senadoras, que el patrimonio propio de la mujer, claro, el marido tiene una serie de limitaciones para administrar, pero esas limitaciones dicen relación especialmente con los bienes inmuebles y no con los bienes muebles. El marido prácticamente puede hacer lo que se le antoje con los bienes muebles que están en el patrimonio propio de la mujer. Y por tanto, esa reforma en realidad es una reforma que probablemente no va a tener mayor eficacia en los términos que ustedes están buscando. La tercera propuesta, que es ya mirar el artículo 166, me parece a mí que es una propuesta que puede ser interesante. Ahora, esa propuesta sí es la propuesta que podríamos decir es más intensa. Es decir, si la idea, en definitiva, es que la mujer tenga la mayor cantidad de facultades respecto a los bienes que adquiere por concepto de derecho real de herencia, me parece a mí que sería coherente no solamente darle ese estatuto a los bienes que adquiera a título de herencia, sino que en general a los bienes que adquiera a título gratuito. Deberíamos agregar herencia, legados y donaciones. Donaciones por entre vivos, digamos, a eso me refiero, contratos de donación. Si ello fuera así, tal vez una idea sería entonces tocar este artículo 166, que ya sabemos que es uno de estos 3 patrimonios, ciertos satélites que están ahí fuera y que son administrados con plenas facultades por la mujer, y de alguna manera hacer crecer ese patrimonio. Ya no en este caso excepcional, como se señalaba, en orden a que tiene que haber un tercero que establezca una condición y que, por tanto, prácticamente esto no se da en la realidad, ¿cierto? Sino que formar este patrimonio satélite, pero con toda donación, herencia o legado, que es una de las propuestas. Ahora, en la propuesta se agrega siempre y cuando esa donación, herencia o legado fuera aceptada por la mujer. Eso es absolutamente superfluo. Evidentemente se tiene que aceptar la asignación porque de lo contrario nunca se fue heredero y nunca se fue legatario y eso no es necesario modificarlo, eso está señalado en el Código Civil desde el año 1855. Por tanto, eso está de más. Perdonen que sea tan dura, pero es así, está de más. Lo segundo,
Les reitero, si nosotros o lo que ustedes proponen es modificar este artículo 166, efectivamente creo que es la manera más coherente de hacerlo porque quedaría el panorama mucho más lógico. Patrimonio 150, es decir, bienes reservados a la mujer, producto de su trabajo, patrimonio del 166, que se forma con estas erogaciones a título gratuito, en definitiva, que se realizan a la mujer durante la vigencia de la sociedad conyugal, en el entendido, por cierto, que ella acepte, ciertamente. No se puede tener la calidad de heredero legatario sin que ningún asignatario acepte. Y eso vale para personas naturales, para personas jurídicas y no solamente para la mujer casada en sociedad conyugal. Ahora, aquí hay que tener presente varias cosas, sin embargo, respecto a este artículo 166. Primero que todo, yo quiero llamar la atención sobre los siguientes puntos desde el punto de vista de la técnica. Lo primero es que aquí hay una duda que se ha generado bastante y lo traigo a colación, y es lo siguiente. Si ustedes se fijan, no veo nada sin anteojos, pero no importa, el artículo 166 dice, se observarán las reglas siguientes. ¿Ya? Se observarán las reglas siguientes, ya. Dentro de esas reglas siguientes se hace una revisión normativa a normas referidas a la separación total de bienes. Entonces se dice, por ejemplo, que la mujer administrará con plenas facultades estos bienes, pero de mayor abundamiento hay un punto. Yo les dije que en este sistema grande, ¿cierto?, que administra el marido y estos tres patrimonios chiquititos, uno de estos tres patrimonios es el patrimonio reservado del 150. El artículo 150 establece que los acreedores de la mujer, cuando ella es titular de este patrimonio 150, no solamente se pueden dirigir en contra de los bienes del patrimonio 150, sino que también en contra de los bienes que administre producto del patrimonio 166 y 167. En la doctrina, desde el año 1989, ha existido la duda respecto de qué ocurre con las deudas que contraiga la mujer en la administración separada de los artículos 166 y 167. Es decir, un acreedor, pensemos por ejemplo a la mujer, qué sé yo, le heredaron, un bien que luego se le adjudicó por concepto de herencia y entró al patrimonio del 166 porque se hizo con esa condición. ¿Ya? Y resulta que la mujer entonces contrata ciertas obras para poder mantener este inmueble. Todo esto forma parte del artículo 166, la mujer no paga estas obras. La pregunta es, ¿los acreedores de la mujer, así como los acreedores del 150, se pueden dirigir también en contra del patrimonio del 150 y del 167? Es decir, ¿hay una interconexión entre las deudas del patrimonio del 150, 166 y 167? Eso no quedó claro. Tal vez sería el momento de darle una vuelta a eso. Lo otro que quiero hacer presente es lo siguiente. El artículo 166 hoy, tal como está, dice lo siguiente. ¿Qué pasa cuando se disuelve el régimen de sociedad conyugal? ¿Ya? Pensemos que hay una causal de disolución de sociedad conyugal y entonces tenemos que terminar con este sistema. La disolución de la sociedad conyugal se puede dar porque terminó el matrimonio o bien por cualquier otra razón. Así que lo importante es que se disuelve la sociedad conyugal y no necesariamente el matrimonio. ¿De acuerdo? Se disuelve la sociedad conyugal. ¿Solo por mutuo acuerdo se puede disolver la sociedad conyugal? Sin disolver matrimonio? No. Hay varias causales de disolución de la sociedad conyugal que no implican solamente el mutuo acuerdo. Efectivamente, senadora, una de las causales es el mutuo acuerdo, por ejemplo, si sustituyen el régimen de sociedad conyugal por separación total de bienes, por ejemplo. Pero también hay otros casos, como es el caso de una separación judicial del matrimonio que trae como efecto legal la disolución de la sociedad conyugal de manera tal que ellos queden separados totalmente de bienes. O sea, hay varias causales que traen como consecuencia que la sociedad conyugal se disuelva, pero que no necesariamente sea porque el matrimonio terminó. Lo que pasa es que son los casos que uno normalmente tiene más a la mano y que son los que mayormente se observan. Pero claramente uno de ellos es ese y hay otros que están señalados incluso en la ley de matrimonio civil. Ahora, en el evento entonces que se disuelva, ¿qué ocurre? Bueno, aquí ocurre un efecto que es bien interesante y es que pasa que respecto del patrimonio reservado, y permítanme hacer el alcance del patrimonio reservado para que entiendan la diferencia de por qué hay que conectarlo con el 166. En el patrimonio reservado la ley establece lo siguiente. Se disuelve la sociedad conyugal, marido retira su patrimonio propio, aunque ya está en sus manos ciertamente, la mujer o sus herederos retiran el patrimonio de ella, que estaba siendo administrado por el marido, y queda una cosa común, que se llama patrimonio común, que era lo que antiguamente era la sociedad conyugal, el patrimonio social.
este patrimonio que era administrado por el marido. ¿Qué va a pasar ahora con el patrimonio reservado del 150? Y la ley dice, depende de si la mujer acepta o no acepta su mitad de gananciales, es decir, su mitad de este patrimonio común. Si ella lo acepta, el patrimonio del 150 completo ingresa a este patrimonio común y beneficia al marido en un 50%, porque esto por regla general se divide 50 y 50. Si la mujer, por el contrario, renuncia a los gananciales, a esta mitad que le corresponde a este patrimonio común, ella queda con el patrimonio del 150 íntegro. Ustedes me preguntarán, ¿por qué está hablando del patrimonio del 150 si no es el punto? Es que tengo que hacer la referencia porque el patrimonio del 166 tiene un efecto similar, no idéntico. ¿En qué sentido? En el sentido de que, nuevamente, el destino de este patrimonio del 166, cuando se disuelve la sociedad conyugal, va a depender de la actitud que tenga ella o sus herederos respecto de la mitad de esta masa que quedó acá, ¿cierto?, que era el patrimonio social. Si ella acepta esta mitad, ese patrimonio de 166 se colaciona, pero cuidado, no los bienes, solo las adquisiciones y frutos. Los bienes siguen siendo de ella. Así que la casa que a ella le donaron o le legaron con la condición, etcétera, etcétera, permanece de ella, pero los frutos y bienes que ella haya adquirido con eso, ingresa y colaciona a este patrimonio común. No sé si me comprenden, ¿ya? Por tanto, eso lo explico porque si eventualmente la propuesta que a ustedes les pareciera tal vez más adecuada es modificar el patrimonio del 166 y ampliarlo para cualquier tipo de erogación gratuita que ella adquiera sin condición, es decir, en cualquier caso, habría que tomar en consideración entonces si es que van a mantener ese punto, es decir, van a mantener la idea de que ella se queda con los bienes que adquiera, que en ese caso tendría que ser, ojo, los bienes que a ella se le adjudican por concepto de herencia, los bienes que ella adquirió por concepto de legado o los bienes que ella adquirió por concepto de donación, que ella permanezca con estos bienes, y los frutos y adquisiciones de ese patrimonio satélite de alguna manera engrosen este patrimonio común y venga a participar el marido mitad y mitad. No sé si me entienden ahí la precisión. Enseguida, si ello fuera así, si en definitiva se le diera esta facultad a la mujer, claro, mi propuesta también sería que tendrían que modificar necesariamente lo que disponen los artículos 1226, 1322, 1326 y 1411. ¿Por qué? Porque el artículo 1226 establece que para que la mujer pueda aceptar una asignación requiere tiene que ser el marido con autorización de la mujer. No. Si a ella, en definitiva, tiene plenos derechos para formar un patrimonio aparte, no se requiere la intervención del marido. Ella podrá aceptar o repudiar la asignación sin mayor inconveniente. Tendrían que modificar el artículo 1322 y 1326 también, porque si ello es así y le quieren dar mayores facultades a la mujer respecto a sus derechos hereditarios, ella no tendría para qué requerir de, la buena voluntad del marido, ni para promover la partición de bienes, ni tampoco para el nombramiento del juez partidor. Ella tendría de plenos derechos a hacerlo. Y lo mismo ocurriría con el artículo 1411 para efecto de poder aceptar una donación. Así que eso es cuanto puedo informar. No sé si he ido demasiado rápido, pero traté de ceñir, no sé cuánto me habré demorado, pero bueno. Oh, sí, está muy bien el tiempo, profesora, doctora Prado. Le agradecemos mucho. La exposición es bien compleja la materia. Muy compleja. Es muy compleja, sí. Es muy compleja, sí. Y voy a entregar la palabra a las colegas para que hagan sus preguntas. Senadora Allende. Primero, felicitarla. Agradecerle muchísimo, pero al mismo tiempo me dio claridad de lo complejo que es. Yo pensaba que esto era bastante más simple y que aquí el objetivo que nosotros queríamos, lo dijo el senador Letelier, que es el autor de la moción, porque bueno, tuvo un caso en Quinta de Tilcoco, estoy confundiendo con otra localidad de mi zona, exactamente, y que bueno, recibió una donación y no la podía administrar, no la podía vender sin el permiso del marido y todo esto generó una gran frustración. Entonces, lo que yo quiero entender es, uno, cómo logramos efectivamente el trasfondo de todo esto, imagino, para todos nosotros es cómo lograr el máximo de autonomía para una mujer, lo que sea fruto del trabajo o lo que sea que hereda, le donan, etcétera, y que ella sea la administradora total y sea ella responsable absolutamente como una persona adulta, como corresponde en este mundo, decidir lo que va a hacer. Entonces, ese es el punto para mí que tiene que quedar muy claro. Y al mismo tiempo,
quizás no corresponda a esta moción, pero de alguna manera a lo mejor me puede contestar dos cosas que yo no logro todavía entender. ¿Cómo es posible que el 57%, yo supongo que falta información, pero con su experiencia quiero saber, que las mujeres opten por sociedad conyugal en circunstancias que queda el marido administrando? A mí me deja muy perpleja, porque estamos hablando de matrimonios que se están consumando, por lo tanto no estoy hablando de un matrimonio de 50 años atrás, digo, estamos hablando de matrimonios actuales, eso por un lado. Y si uno mirando de esta óptica, esto es una pregunta que trasciende a la moción, pero de esta óptica, si uno lo que quisiera es cómo garantizo al máximo, absoluta autonomía para que la mujer pueda administrar y haga lo que quiera con su patrimonio, fruto del trabajo o donación, ¿cuál sería el régimen que debería ser? Porque yo no sé siquiera si incluso la comunidad ganancial es el más adecuado. Esa es la gran pregunta, porque nosotros, esto es una moción muy puntual a raíz del caso puntual, pero nosotros entendemos que debiera modificarse la sociedad conyugal porque ya realmente está fuera de los tiempos. Esto ya no corresponde en absoluto a los tiempos actuales, pero no basta solamente eso, sino que la pregunta que yo me quiero formular es, hoy día, ¿esto es lo mejor a través de la separación total de bienes o comunidades gananciales? ¿Cuál es la fórmula jurídica que le garantiza en un caso de matrimonio a la mujer su máxima autonomía e independencia y libre voluntad para poder administrar sus bienes? Bien. Bueno, la primera pregunta es muy sencilla, las otras dos son un poco más complejas. La primera pregunta me parece a mí que si la postura evidentemente es darle la mayor facultad a la mujer para administrar y disponer, esto es solamente administrar, disponer en definitiva, me parece a mí que la forma adecuada sería modificando el artículo 166. No el artículo 150. Me parece que por una cuestión de técnica legislativa es mucho más adecuado y además se le daría un verdadero sentido y alcance a este artículo 166 desde el punto de vista práctico. Sería un patrimonio distinto al del patrimonio 150, pero también administrado por ella con plenas facultades. Enseguida, la ventaja que tiene la modificación, además del artículo 166, es lo que yo les comentaba, es decir, me parece a mí que si la postura es darle la mayor facultad, ello permite no solamente incorporar los derechos hereditarios de la mujer, que eso es herencia, sino que también legados y donaciones. Es decir, si en el artículo 166 incorporar efectivamente herencia, legado y donaciones, ella tendría la mayor cantidad de, digamos, de facultades para efectos de poder administrar todas aquellas erogaciones que ella recibe a cualquier titular de un tercero, de cualquier persona en definitiva, podría administrarlo, ¿cierto? Ahora bien, reitero además que aquí hay un tema que es bien importante y es que a mayor abundamiento, independientemente de la actitud que ella tome en orden a aceptar o repudiar o renunciar a los gananciales, ella se queda con los bienes, ¿ya? Y por eso me parece importante aclarar un tema ahí que no lo señalé, y es que, claro, no hay problema cuando estamos hablando de bienes que le donaron o legaron, porque en general ahí estamos hablando de cosas concretas. Una casa, un departamento, un auto, una obra, un paquete de acciones. El punto es qué es lo que ocurre cuando a ella le corresponden derechos hereditarios. Por ejemplo, tiene derecho a la cuarta parte de los bienes del papá. Eso es una cuota. Son derechos. Eso, claro, va a ingresar al patrimonio de ella, pero luego esa cuota se va a materializar en bienes. Y eso se llama adjudicaciones. Por tanto, me parece a mí que una opción sería agregar que, evidentemente, o aclarar que en este patrimonio del 166, evidentemente entendemos de los derechos hereditarios y a todo lo que a ella se le adjudique por concepto de derechos hereditarios, más las cosas donadas y legadas. Y enseguida, lo otro que habría que tener en consideración es lo que yo les comentaba. Si se aplica una modificación al artículo 166, independientemente de la actitud que ella adopte, ella quedará propietaria siempre de las cosas donadas y legadas. Pero yo también sugeriría aclarar que las adjudicaciones también queden para ella. Y eso no está dicho en el artículo 166. Las adjudicaciones. Respecto de los frutos y otras adquisiciones que se hagan con esos bienes, eso se puede colacionar
que es en definitiva lo que permanece en el patrimonio del 150. Me parece a mí. Si ustedes me preguntan, creo que incluso es más favorable hacerlo por esta vía que en el patrimonio del 150, porque como ya les he dicho, si la mujer, en el caso del patrimonio del 150, ella acepta los gananciales, se colaciona todo, el patrimonio completo de lo que ella adquirió con el producto de su trabajo. En cambio, en el 166, los bienes que a ella se le adjudiquen, después de hacer la partición de la herencia, los bienes que a ella le leguen o los bienes que a ella le donen, ella queda con esos bienes. Y respecto de los frutos y otras adquisiciones que se hagan con esos bienes, se puede colacionar si es que ella efectivamente acepta los gananciales. Si no acepta los gananciales, se queda con los bienes que se le adjudiquen, con las cosas que se le donen, con las cosas que se le leguen, más las adquisiciones y frutos que ella hizo con todo este conglomerado de bienes. Me parece a mí que la forma más adecuada sería dando un paso importante, probablemente menos tenue incluso que la propuesta del 150 o de 1726, que sería modificar el 166. Ahora, ante la pregunta, senadora, ¿por qué? Bueno, hay múltiples razones. ¿Por qué la mujer se casa en sociedad conyugal? Primero que todo, yo creo que aquí hay un problema que es de ignorancia respecto del contenido de los regímenes matrimoniales. La ley 19.947, que es la ley de matrimonio civil del año 2004, trató de incorporar un poco mayor de conocimiento, un poco más de conocimiento respecto a los regímenes, pero la verdad las cosas es que eso no lo hace el registro civil. Tampoco se hacen los famosos cursos porque los cursos terminaron siendo voluntarios, los cursos de preparación al matrimonio donde se supone que un ámbito era que los esposos tuvieran un grado de conocimiento respecto de cuál era el régimen más adecuado. Y sin embargo, senadora, yo la verdad es que no demonizo la sociedad conyugal. Una sociedad conyugal bien manejada por la mujer puede ser bastante favorable si, por ejemplo, acuerda buenas capitulaciones matrimoniales y tiene además estos otros 3 patrimonios. ¿Por qué? Porque si ella renuncia a los gananciales, ella no responde de ninguna deuda. Y me responde todo del marido. Y por eso le digo que de alguna manera, tiene mala fama la sociedad conyugal. Tiene mala fama. ¿Cuál es el punto de la sociedad conyugal más criticable? Uno, evidentemente, que ella no administra el patrimonio propio, ciertamente. No, sí, es la clave, pero es que tratándose de bienes muebles e inmuebles habrá que ver el caso, porque como le digo, eso se puede solucionar vía capitulaciones matrimoniales. Y lo otro que tiene problemático la sociedad conyugal probablemente es la complejidad de normas. O sea, una abogada como nosotros podemos entender esto y lo podemos manejar. Pero una persona común y corriente, evidentemente, que no tiene conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como la sociedad conyugal es el régimen legal para los casados en el país, digamos en Chile, yo me caso y si no digo nada, me caso en sociedad conyugal. Ese es el punto. O sea, probablemente cuando los esposos van a contraer matrimonio, no tienen en la mente todas estas cosas que pueden ocurrir con posterioridad. Y de alguna manera hay otra cosa también. A mí me ha tocado trabajar con personas de menos recursos y hay un poco la mentalidad de que si se elige otro régimen en conjunto, como el régimen de participación en los gananciales o el régimen de separación total de bienes, de alguna manera hay como poco amor. Hay casi una carga emotiva en casarse en sociedad conyugal. Cuando en realidad yo siempre le comento a mis alumnos, a ver, el matrimonio se va a terminar siempre. Siempre. Aunque sea por fallecimiento de alguno de los cónyuges. Y esas son cosas que hay que, de alguna manera, avisorar y prever. Ahora, ¿cuál es el mejor régimen? Va a depender, en definitiva, porque también hay que tomar en consideración un aspecto. El matrimonio conlleva igualmente ciertos propósitos de solidaridad. Y desde esa perspectiva, probablemente un régimen de separación total de bienes no necesariamente va a ser la mejor forma de esa solidaridad. Todo va a depender de cómo se regule. Porque todo régimen puede ser o positivo o negativo para los propósitos que ustedes quieran, que es proteger los derechos de la mujer, protegerlos del marido, protegerlos de los terceros. Los acreedores también aquí entran en juego y los acreedores necesitan saber, tener certeza jurídica respecto de qué patrimonio van a demandar. Yo creo que no hay, digamos, regímenes buenos o malos, sino que la manera como se regule, como se legisle, es la clave. Un régimen de comunidad gananciales puede ser muy positivo. Un régimen de participación en los gananciales en modalidad comunitaria, de comunidad diferida, también puede ser muy positivo. Lo que pasa es que en Chile quedó como régimen optativo un régimen de participación en los gananciales de modalidad crediticia, que nuevamente es bastante complejo para que la gente pueda adoptarlo. Entonces yo les diría que no hay regímenes malos, todo va a depender de la calidad como se legisle. Y cuáles son los propósitos que quieren tomar en consideración, porque hay que tomar en cuenta que acá no solamente hay que proteger los derechos de la mujer, sino que también los derechos de la familia común, de la prole, por ejemplo.
Y habrá que ver entonces cómo se protege esa parte, cómo se protegen esos elementos, darle tal vez una mayor relevancia, por ejemplo, a la figura de los bienes familiares. Los bienes familiares en la práctica han ido adquiriendo mucha relevancia. No sé si ustedes más o menos conocen esa figura. La figura de los bienes familiares entró a regir con la ley 19.335 en Chile. Lo que hizo esa figura de los bienes familiares es establecer que respecto del bien inmueble que reside la familia principal y los bienes muebles que lo guarnecen, se puede declarar bien familiar. De manera tal que el cónyuge propietario, para poder enajenarlo, requiere de la autorización del otro cónyuge, marido o mujer. Esa figura es muy importante porque es una forma como yo puedo asegurar además a la familia común. A la familia común. Claro, el inmueble que sirve de residencia principal a la familia, dice la ley. Claro. Cuando se separan y no se sabe más del otro o la otra, no hay cómo resolverlo. Requiere la firma en el resguardo. Sí, claro, pero bueno, ahí hay que ver en definitiva porque si es que hay una separación, por ejemplo, de todas maneras la ley establece que cuando se dejan de cumplir estos requisitos, el cónyuge propietario puede pedir la desafectación del bien familiar. Por tanto, no es necesario que yo necesariamente tenga, digamos, la comparecencia del cónyuge no propietario. Si es que no se siguen cumpliendo los requisitos que establece la ley, se puede desafectar el bien para que el propietario pueda volver a tener plenas facultades. Eso está solucionado expresamente por la ley. Una consulta. ¿Es pertinente tramitar esta iniciativa separado de una modificación más de la ley de sociedad conyugal? Porque tenemos un proyecto de ley acá, lleva 20 años intentando este Parlamento, usted debe conocer, lo sabemos, modificar la ley de sociedad conyugal. Y este es como una parte, un pedacito, ¿cierto? Entonces no sé, tengo la duda si es pertinente que lo vamos tramitando por pedacitos, una modificación a la sociedad conyugal, o lo vemos más en la globalidad de la tramitación de esta reforma. Mire, yo diría que la respuesta es una palabra: depende. Depende. Si nosotros tomamos en consideración la extensa tramitación que han tenido estos proyectos, la verdad las cosas es que podría ser pertinente llevar a cabo esta modificación donde existe mayor consenso. Ahora, esta modificación en estos términos que ustedes me han planteado y con mis observaciones respecto al artículo 166 se entienden en la lógica de la sociedad conyugal hoy vigente. Hoy vigente. O sea, esto así no podría ser parte de una reforma mayor porque ahí la reforma tiene que ser absolutamente coherente. Ahí se estaría modificando un sistema completo. Y es un sistema complejo donde no solamente habría que tomar en consideración el régimen legal, sino que también los regímenes optativos, para una mirada compleja. Entonces, si es que, claro, existe un grado de celeridad en esos proyectos, yo les diría, bueno, se podría esperar. Pero la historia para nosotros como académicos ha sido que los últimos 15 años, 20 años, le decimos a nuestros alumnos, oiga, no se compre el Código Civil porque viene la reforma y la reforma nunca llegó. Y por consiguiente, podemos esperar otros 10 años con la situación exactamente igual. Por eso le digo, depende. Si realmente existe el propósito de trabajar de manera sistemática, periódica, en una reforma global, claramente mi consejo sería, esperen esa reforma. Pero si por el contrario, esto no va a ser así y van a seguir años esperando, probablemente lo mejor sería entrar en esta reforma, que es una reforma puntual, que les reitero, no solamente ese artículo, sino que los otros que ya les he señalado para que el sistema sea coherente, habría que derogar además el artículo 1749, inciso tercero, que no lo señalé ahí, pero eso sería coherente, porque esta reforma se entiende en el régimen como está hoy, y no en una mirada global de modificación profunda del sistema de regímenes matrimoniales. Porque además hay otra cosa, senadora, modificar el régimen matrimonial es complejo. Y yo les diría, aquí hay decisiones de política legislativa que son más amplias que ver cómo lo hago con el artículo. Por ejemplo, ustedes cuando lleguen a esas reformas van a tener que preguntarse, ¿cuántas veces un matrimonio va a poder modificar su régimen matrimonial? Porque hoy día tenemos un sistema donde las enmiendas que yo puedo hacer y las sustituciones son limitadas. Pero claro, eso se entendía en un matrimonio donde los marido y mujer fallecían a los 50, 60 años.
Pero tal vez hoy día, en que digamos, la posibilidad de vivir es mucho más extensa, tal vez habría que dar mayor libertad a los cónyuges para poder cambiar los regímenes. Entonces, ese tipo de preguntas son tan de fondo, tan de decisión de política legislativa, y que tiene que mirar además la actual idiosincrasia de nuestra sociedad, que creo que es una reforma que hay que reflexionar con mucho cuidado. Les reitero, no solamente es un tema netamente normativo, sino que también tiene que ver con ese tipo de decisiones. Hay que mirar qué es lo que pasa con los terceros acreedores. Entonces, si hay efectivamente una decisión de sacar una reforma buena, pero en un tiempo medianamente adecuado, yo les diría esperen. Si ello no es así, habría que hacer esta reforma. Por eso mi respuesta fue depende. Depende, está muy bien. Está muy bien. Se ha integrado el senador Letelier, que es autor de la moción. La profesora Pamela Prado ya dio una extensa explicación y una propuesta de dónde incluir la modificación. No en el artículo que usted propone, sino que en el 166, que son los llamados patrimonios satélites. Satélites, sí. Lo llamamos nosotros. Sí. Una compleja explicación, porque no es un tema fácil, pero si hay alguna consulta, senador Letelier. Sí, senadora Aravena. Solo quiero dar las gracias por la exposición. Llegué un poquito tarde, pero la verdad es que, además de compleja, bastante interesante, porque primero agradecer la moción, que lleva demasiado tiempo esperando, pero por otro lado, que tengamos esta instancia para darnos cuenta que podemos mejorar, que es parte del propósito de estar aquí hoy día. También me queda claro que modificar, digamos, la sociedad conyugal es algo más complejo y que lamentablemente, y coincido, los tiempos muchas veces no son los que uno quisiera. Y en ese contexto decirle, Presidenta, que está toda la voluntad de parte, por lo menos mía, y sé que del resto de las senadoras, para poder avanzar en esto y darle prioridad, entendiendo que hoy día tenemos varios aspectos que ya nos dijo que tenemos que hacer ciertas modificaciones, que las veremos con los asesores, pero yo creo que es urgente que trabajemos esto y la verdad es que los casos que dieron origen a esta norma son, los casos que dieron origen a que se presentara la moción no deben seguir ocurriendo. Entonces, solo darle las gracias por la oportunidad de haber escuchado esta muy buena exposición y que nos orienta para dónde tenemos que ir para poder trabajar y sacar urgente este propósito. Gracias. Gracias, senadora Aravena. Senador Letelier. Andrés Bello perdura. Siempre. Es difícil que logremos un cambio en el corto plazo. Lamentar no haber podido escuchar toda la presentación. Yo era diputado junto con la senadora Muñoz cuando modificamos o aprobamos el proyecto de ley que llegó al Senado hace más de 14 años para terminar con la sociedad conyugal y reemplazarla por otra. Es complejo. Por ende, la idea es ver cómo avanzamos en esto, que evidentemente no es sistémico, es parcial, pero le va a facilitar las cosas a muchas mujeres, que es una de las áreas de la horriblemente llamada incapacidad. Entonces, a la medida que vamos eliminando, yo creo que vamos avanzando. Entonces, hacer la propuesta de la geografía, estoy absolutamente de acuerdo. Nuestra intención era poner el tema. Yo creo que es importante con lo que nos ha expuesto la doctora Pamela Prado, que tomemos la decisión de avanzar en esto, dado que depende de que si pasarán 4 o 5 años más para modificar la sociedad conyugal en forma integral. Avanzar en esta moción, y por cierto que resultó más compleja, senador, que lo que usted imaginó en un inicio, porque me decía ya tramiten, que es un puro articulito. Entonces, en definitiva no era tan fácil, y creo que está aquí podemos entregarle la exposición de la doctora con el propósito que usted, ahí están las disposiciones, pero la explicación fue bastante más profunda, se la podemos hacer llegar a la Secretaría para con usted trabajar la modificación, porque habría que, yo me compro, para decirlo en fácil, la propuesta que ha hecho la doctora Prado, en el sentido de modificar el 166, que es uno de esos patrimonios satélite, que le da mucho más libertad a la mujer para administrar y disponer de ese patrimonio, que el artículo 1726 que usted proponía. Entonces, el senador Guanchumí en su momento fue el que propuso en sala. No, la referencia a la. ¿El tuyo inicial era el 150? El inicial era, sí, que era, sí,
La duda que está tengo. claro que la razón que se dice la mujer que trabaja y cuál es la historia. Después me puse a estudiar un poco más. Incluso en sala se decía eliminar eso, pero tampoco corresponde. Tiene otro alcance jurídico. Entonces, La doctora nos propone que no afectemos el 150. A nosotros nos parece que hay que dejarlo ahí nítido porque ha sido un instrumento de batalla muy importante para muchas mujeres que trabajamos y que en definitiva administramos eso, por lo menos esos bienes que adquirimos con nuestro trabajo. Sí, yo no sé senadora si, Allende. yo creo que las tres que estuvimos en esta explicación, hasta donde logramos captar todo lo que nos dijo, porque no era poco, era bastante más complejo y mucha más información de lo que suponíamos. Además, el hecho de que no seamos abogados también influye. Si nosotros nos vamos por la línea del 166, sería bueno que la Secretaría nos pudiera ayudar a ir redactando la alternativa. Yo no sé si sería abusivo que también haga llegar alguna sugerencia, pero en todo caso nosotros deberíamos irnos en la línea de trabajar 166 y claro, le vamos a encargar a nuestro colega que lo estudie junto con nosotros para que esté convencido de por qué es mucho mejor. Si me permiten, Sí. una observación. No está señalado ahí en la presentación, pero les recuerdo que además de enmendarse esos artículos, hay que enmendar el artículo 1749. Sí, por favor. La verdad es que lo bien, sí, porque ahí está establecido el ingreso de los derechos hereditarios al patrimonio social de la mujer, del patrimonio social de los derechos hereditarios de la mujer, y eso habría que eliminarlo de todas maneras. Y lo segundo, nuevamente resaltar que si van a trabajar el artículo 166 y vamos a favorecer a la mujer, agregar no solamente los derechos hereditarios, sino además las cosas que se le adjudican en virtud de la herencia, cosas donadas, legadas. Sí, es muy importante, muy importante. lo que se dona y lo que se... Lo que pasa es que el derecho real de herencia, senador, si yo, por ejemplo, le dejo a usted la mitad de mis bienes, eso es derecho real de herencia, es una cuota. Pero luego eso se tiene que materializar en bienes y eso se llama adjudicaciones. Por tanto, ese 50% tiene un valor económico y a usted le van a adjudicar bienes por un valor proporcional a ese valor de la cuota, y eso se llama adjudicaciones. Y eso, lo ideal sería, entonces, que si permanece en el 166, permanezca como para ella, de propiedad de ella, independientemente de la actitud que ella tome respecto de la aceptación o renuncia de los gananciales. Y, por tanto, solo se colacionen las adquisiciones y frutos, pero no las adjudicaciones, cosas donadas, legadas o heredadas. Muchas gracias, doctora Prado. Pilar, entiendo que la senadora Ebersberger también había presentado una... Ella la 166, ya, ok. Entonces, quizás podemos tener el ingrediente aquí entregado junto con las propuestas hechas por los colegas Letelier y Ebersberger, ¿no? Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias, profesor.